bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una época, una época de cambios brutales, el periodo de entreguerras, más o menos entre 1919 y 1939. Uf, sí. Hay que intentar imaginar el impacto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un trauma que lo movió todo, todas las certezas. Se cayeron muchos pilares. Totalmente. Y la gente se preguntaba, casi flotaba en el aire, ¿no? Esa mezcla de miedo y esperanza. ¿Es posible otro mundo? Claro. Y encima, las crisis no paraban. La guerra, la crisis económica, justo después, en el 19, y luego, claro, el mazazo del crack del 29. Una locura. Fue un periodo de una inestabilidad tremenda, sí. Pero ojo, también de una efervescencia de ideas increíble. La gente buscaba, necesitaba respuestas, nuevos caminos. Ajá. Nuestro análisis de hoy, pues, se va a basar en esas fuentes que compartimos, los apuntes, las presentaciones, y vamos a centrarnos en cómo algunas ideologías clave intentaron, dar sentido a todo ese caos. Y vamos a ir a lo concreto, ¿verdad? Vamos a examinar 4 grandes corrientes que surgieron o se transformaron con estas crisis. El liberalismo, que ya estaba ahí, pero vaya si se le cuestionó. Muchísimo. Luego los reaccionarios o tradicionalistas que decían, no, volvamos a lo de antes. La vuelta al orden perdido. Eso. Y una respuesta muy particular, casi inesperada, que fue la mafia. Sí, como fenómeno social más que ideología pura. Y finalmente la socialdemocracia, con su propuesta de reconstruir entre todos. La idea es desmenuzar qué proponía cada una, su lógica interna, y ver cómo reaccionaron a esas crisis del 14, del 19, del 29. Perfecto. Pues empecemos por el liberalismo. Sus raíces, como dicen las fuentes, vienen de la Ilustración, del 18. La razón, el pensamiento crítico, el progreso, la libertad. Los grandes ideales ilustrados. Claro, la chispa de la Revolución Americana, la francesa, todas las revoluciones liberales del 19. Y para 1914 muchos países ya se veían como democracias liberales. Sí, aunque con matices importantes, ¿eh? Importantísimos. Las fuentes lo señalan bien. El voto femenino. Casi nada. Y la esclavitud, que tardó muchísimo en desaparecer en sitios como Estados Unidos o aquí en España. Exacto. Y aquí lo interesante es ver qué entendían ellos por individuo y por libertad. Porque el liberalismo se centra en proteger la libertad del individuo, sí, pero ¿de qué individuo hablamos? Claro. Al principio era un concepto muy excluyente. Mujeres fuera, no blancos fuera. Costó muchísimo ampliar ese círculo. ¿Y la libertad liberal, cómo la definían? Pues como la capacidad de buscar tu propia felicidad, ¿no? De pensar, de expresarte, de elegir a tus gobernantes, de montar tu negocio. Y un punto clave que resaltan las fuentes. La nación liberal ¿Ah, sí? no se basa en la sangre ni en la tradición religiosa, sino en un contrato social, un acuerdo entre individuos libres que comparten unos valores, valores liberales racionales. Los textos que se citan son muy claros. La Declaración de Independencia de EU, derechos inalienables, derecho a quitar gobiernos tiranos o la Constitución de Cádiz, la PEPA. La PEPA. Definiendo la nación como la reunión de todos los españoles y buscando la felicidad de la nación. Es que es un cambio brutal respecto al anterior. Totalmente. Y esa idea de nación basada en valores racionales, seculares, la vemos después en gente como Atatürk, en Turquía. Las notas recogen esa frase suya tan potente. La de la ciencia, no. Esa, si un día mis palabras van contra la ciencia, elegid la ciencia. Resume perfectamente esa primacía de la razón sobre la tradición, que es puro espíritu ilustrado y liberal. Y en cuanto a organizar el poder, la gran idea liberal que destacan las fuentes es la separación de poderes. Fundamental. Legislativo, ejecutivo, judicial. La idea, explican, es que se controlen entre sí, ¿no? El check and balance, para que nadie acumule demasiado poder y proteger al individuo. Evitar la tiranía, básicamente. Y junto a eso, pues la soberanía nacional o popular, la separación iglesia-estado, laicidad, los derechos civiles, el imperio de la ley. Nadie por encima. Lo de Espronceda que citan los apuntes. Que es mi Dios la libertad. Lo capta muy bien. Sí. Pero claro, este ideal tan potente entró en crisis. Una crisis muy profunda. Después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo con la Gran Depresión, perdió muchísimo atractivo. ¿Y por qué? ¿Qué señalan las fuentes como causa principal?
Pues apuntan a una tensión interna muy fuerte entre los más progresistas y los conservadores dentro del propio liberalismo, y sobre todo, una debilidad enorme frente al poder de los lobbies económicos. Ah, el famoso lobbying. Exacto. Lo que se ve en los análisis es que la presión de las grandes fortunas, de las grandes empresas, acabó por vaciar un poco la promesa de igualdad de oportunidades. ¿En qué sentido? Pues que se aprobaban reformas, sí, pero muchas veces las que beneficiaban a los que ya tenían poder. Infraestructuras, colonialismo, desamortizaciones que concentraban tierras. Ya. Mientras otras reformas que sí hubieran igualado más las cosas, como una herencia universal, impuestos serios sobre la tierra, leyes antimonopolio de verdad, pues esas eran bloqueadas por esas élites. O sea que la percepción que se extendió fue Que el liberalismo, en la práctica, sobre todo en entreguerras, protegía más la propiedad privada de unos pocos que la libertad real de todos. ¡Qué fuerte! Y esa sensación de hipocresía, de desconexión entre lo que se decía y lo que se hacía, es clave para entender por qué perdió fuelle y por qué otras ideologías más radicales ganaron tanto terreno. Dejó un hueco, Un hueco que intentaron llenar otros. como los reaccionarios o tradicionalistas, la ideología opuesta, ¿no?, que atraía a los que desconfiaban del liberalismo o se sentían amenazados. Justo. Las fuentes dan ejemplos muy distintos. Los carlistas aquí, queriendo volver al antiguo régimen, el Ku Klux Klan en Estados Unidos con la supremacía blanca, los hermanos musulmanes en Egipto buscando un orden islámico, o incluso sectores dentro de instituciones como los jesuitas. Grupos muy diferentes pero con un hilo conductor. ¿Y cuál era ese hilo? Pues que no buscaban el progreso, sino defender un orden sagrado que creían preexistente y perfecto. Un orden basado en textos sagrados como la Biblia o el Corán, o en tradiciones ancestrales que consideraban inmutables. La razón humana, para ellos, era secundaria o incluso peligrosa. Y para ellos, el sujeto político, el protagonista, no era el individuo. No para nada. Eran las instituciones tradicionales, la iglesia, la monarquía, las estructuras sociales de siempre. Su visión choca totalmente con la liberal. A ver, ¿en qué puntos chocaban más? Pues mira, la soberanía. Para los reaccionarios, residen en esas instituciones, no en la nación de individuos libres. La libertad individual, bueno, la subordinan completamente al orden social. La redefinen incluso. Sí. Llegan a decir que la verdadera libertad es elegir el camino correcto, el que marca la tradición o la religión. Y frente a la igualdad liberal, ellos defienden a muerte las jerarquías antiguas. La idea de que cada uno tiene su sitio. Exacto. Creen que hay un orden social jerárquico, a veces divino, a veces natural, y ese es el ideal. Moverse de ahí es ir contra natura, contra Dios. Y esto conecta con el nacionalismo conservador que mencionan las fuentes. Efectivamente. No es una nación de ciudadanos con derechos basada en valores universales, sino una nación ligada a tradiciones, a valores, a instituciones muy concretas de un grupo. El rey, el catolicismo aquí, la etnia pura en otros sitios. Y las élites lo usaban, claro. Muchísimo, como pegamento social y para excluir. El mensaje era, cuidado con los diferentes, con los que cuestionan, porque amenazan nuestra verdadera identidad, nuestras tradiciones sagradas. Los ejemplos de los apuntes son tremendos. La proclama carlista del 33, llamando a exterminar al liberal por defender la libertad de pensar. Brutal. El lema del KKK, América para los americanos, pero solo para blancos cristianos. Excluyente a más no poder. O la cita de Hassan al-Banna de los hermanos musulmanes, hablando de extender el Islam por la espada y la lanza. Sí, sí. Incluso esa anécdota que se cuenta de Mississippi Burning, la del granjero blanco pobre que envenena la mula del vecino negro que prospera. Es terrible, pero ilustra bien esa mentalidad. No es solo maldad pura. Es un intento desesperado, violento, de restaurar un orden social injusto, sí, pero que a él le daba un lugar, una identidad por encima de otro. ¿Y la política que se deriva de todo esto es? El autoritarismo es la consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque parten de la base de que la gente normal, los individuos, si les deja sueltos, son incapaces de tomar buenas decisiones. Necesitan una autoridad fuerte, rey, líder religioso, dictador, que imponga el orden correcto. Es lo contrario al miedo liberal a la tiranía. Justo. Aquí el miedo es al caos de la libertad. Hay hasta argumentos no religiosos para esto, como los de Hobbes que citan las fuentes. Sin un poder absoluto, es la guerra de todos contra todos. ¿Y esto en políticas concretas cómo se traducía?
¿Qué dicen los documentos? Pues políticas coherentes con esa visión. Justificación de la represión violenta para mantener el orden, el terror blanco, nada de presunción de inocencia para los que disienten, proteccionismo económico a ultranza para defender los intereses nacionales tradicionales y una educación muy elitista, para formar a los que mandan, no para que la gente piense por sí misma. Madre mía. Pero claro, todas estas ideas tan opuestas, liberales y reaccionarias, se enfrentaron a la prueba definitiva, la Primera Guerra Mundial. Una crisis total. Movilizar todo, tomar decisiones rápidas, aplastar a los pacifistas. ¿Cómo reaccionaron en la práctica? Y aquí viene una de las sorpresas que revelan las fuentes. A pesar de ser como el agua y el aceite ideológicamente, Reaccionaron parecido. sorprendentemente parecido, de forma muy autoritaria. A ver, en los regímenes reaccionarios, Alemania, Austria-Hungría, la Rusia zarista, casi se esperaba, ¿no? El poder civil ya estaba muy sometido al militar o al monarca. La censura, la represión, eran el pan de cada día. Ya, eso entraba dentro de su lógica. Pero, ¿y en las democracias liberales? Reino Unido, Francia, Estados Unidos. Ahí la cosa chirría más con sus propios principios, ¿no? Exacto. Ahí está lo llamativo. Hicieron cosas muy similares. El poder del gobierno se disparó. En Reino Unido, por ejemplo, se menciona la Ley Dora. La Dora. Defense of the Realm Act le dio al gobierno un control casi total sobre la economía, la censura, la vida diaria. Saltándose controles parlamentarios, se prohibieron periódicos críticos, se arrestó a pacifistas, a socialistas, se reprimieron huelgas con el ejército. O sea, una suspensión de libertades en toda regla. De facto, sí, una suspensión de muchas libertades civiles en nombre de la guerra. ¡Qué paradoja! ¿Y qué explicación dan las fuentes para que sistemas tan distintos acabaran actuando igual en esa crisis? Pues apuntan a varias cosas. Por un lado, la influencia de los sectores más conservadores dentro de los propios gobiernos liberales. Por otro, el poder enorme que ya tenían los lobbies industriales y financieros, que vieron la guerra como una oportunidad de negocio y presionaron para tener mano dura. El dinero es siempre presente. Y, finalmente, el nacionalismo, tanto el conservador como el progresista, sirvió de excusa perfecta. Había que sacrificar libertades temporalmente para salvar a la nación. Y, en teoría, para salvar al propio sistema liberal. Una contradicción brutal que las fuentes nos dicen que no olvidemos. Una contradicción tremenda, sí. Y esa tensión nos lleva a otro escenario, otra crisis. Nos vamos a Estados Unidos justo después de la guerra, 1919. Un momento caótico allí también. Caótico es poco. La economía intentando volver a la normalidad, agitación política por todas partes, la gripe española haciendo estragos. Y en ese ambiente de desconfianza, con el sistema liberal que no daba pie con bola, las fuentes señalan que surge una solución muy particular: la mafia. Sí, es interesante enfocarlo así. No como una ideología escrita, sino como una mentalidad, una forma de actuar, que nace cuando la gente pierde totalmente la fe en que el sistema oficial pueda resolver sus problemas. ¿Cuál es la lógica del mafioso según esto? Pues mira, el sistema no funciona para mí ni para los míos. Así que me busco la vida, protejo a mi familia y creo mis propias reglas al margen de la ley. Una salida privada, solo para el grupo. Se puede analizar con esa estructura de las cartas que aparecen en los apuntes, ¿no? Sí, brevemente. El objetivo final, carta 12, no es una sociedad mejor, es conseguir honor y respeto para la familia. El sujeto político, carta 11, no es el individuo ni la nación, es la familia, ese grupo cerrado basado en lealtad. Y miedo. Y la política principal, carta 10, es el crimen organizado, usarlo como herramienta. La escena del Padrino, que describen las notas, lo ilustra muy bien. Perfectamente. Un hombre va a pedirle justicia a Don Corleone porque el sistema legal le ha fallado. Y a cambio de esa ayuda, jura lealtad. Entra en un sistema paralelo con sus propias reglas y obligaciones. Pero las fuentes también dejan muy claro por qué esta solución es en realidad un fracaso a largo plazo, ¿no? Totalmente. Lo fundamental que subrayan es que la mafia no intenta arreglar el sistema que falla, solo busca un atajo, un apaño, para beneficiar a su grupo. Y eso acaba. Acaba empeorando todo. Más crimen, más violencia, más corrupción, el sistema se degrada todavía más. Y la ironía es tremenda, como se ve en la película. La violencia que usan se vuelve contra ellos. El hijo de Vito Corleone muere en esa guerra.
Y el pobre hombre que pidió justicia acaba embalsamando el cuerpo del hijo de su protector. Es una respuesta egoísta, cortoplacista. Exacto. No va a la raíz de la crisis económica ni de la falta de confianza. Es pan para hoy y hambre para mañana. Y además, un hambre muy violenta. Claro, esa solución mafiosa, aunque sea muy cinematográfica, era limitada y al final se destruía a sí misma. No era una respuesta para la gran inestabilidad económica, que llegó a su punto máximo 10 años después, el crack del 29 y la Gran Depresión. Buf, la Gran Depresión. Eso sí que fue global. Y fue esa crisis, todavía más gorda, la que impulsó una respuesta colectiva muy distinta. Así es, el colapso del 29 fue devastador. Las fuentes lo achacan a esa inestabilidad propia del mercado libre clásico liberal, ¿no? Esos ciclos de euforia, especulación, pánico. ¿Y el resultado? Pues ahorros perdidos, bancos que quiebran, un paro brutal, miseria, desconfianza total en los gobiernos y una radicalización política muy peligrosa. Pero, ante eso, la respuesta no fue solo sálvese quien pueda o la vía mafiosa, ¿Qué pasó? que mucha gente se organizó, colectivamente, para exigir un cambio de sistema desde abajo. Los sindicatos, las asociaciones de vecinos, movimientos culturales. El movimiento obrero cogió una fuerza enorme. Y ahí es donde la socialdemocracia se presenta como una alternativa con mucho tirón. Expliquemos entonces qué es la socialdemocracia, según lo que tenemos. Pues, curiosamente, sus raíces también están en la Ilustración, como el liberalismo. Comparten la fe en la razón, en el progreso, pero el enfoque es distinto. ¿En qué se diferencian? A ver, si el liberalismo se centra en la libertad individual frente a la opresión del Estado, de la tradición, el socialismo pone el foco en crear una sociedad justa, en conseguir la libertad de la necesidad, del hambre, de la pobreza, de la explotación. Prioriza otras cosas. Prioriza la igualdad de oportunidades, la fraternidad, la solidaridad, aunque eso signifique a veces regular o guiar las acciones individuales por el bien común. Y dentro del socialismo, los apuntes señalan una división importante después de la Primera Guerra Mundial. Fundamental, sí. Por un lado estaban los revolucionarios, sobre todo los comunistas, que querían cargarse el sistema capitalista y liberal por la fuerza. Y por otro, los reformistas. Que son los socialdemócratas. Exacto. Ellos aceptaban el marco de la democracia liberal, las libertades, pero querían ganar el poder en las urnas, democráticamente, para reformar el sistema desde dentro, hacerlo más justo, redistribuir la riqueza, crear protección social. Y el gran ejemplo de esto, en respuesta a la Gran Depresión, fue Roosevelt en Estados Unidos con el New Deal. Sin duda, la presión de la gente llevó al poder a Franklin D. Roosevelt, FDR, que aplicó un programa enorme de reformas de inspiración socialdemócrata, el New Deal. La base intelectual, en gran parte, la puso Keynes. Volvamos a las cartas para entenderlo. Vale. El objetivo final 12 era la negociación colectiva, el Estado mediando entre empresarios y sindicatos fuertes. El sujeto político 11 a construir era una sociedad de clase media muy amplia, reduciendo las desigualdades. Y la política principal 10 para lograrlo fue el estado del bienestar. La canción esa de Palirrosas que se cita lo resume bien, ¿no? Perfectamente. No solo pedir pan, sobrevivir, sino también rosas, dignidad, cultura, una buena vida. ¿Y cómo funcionaba la receta de Keynes que aplicó Roosevelt? Pues la idea central que exponen las notas es que el Estado tiene que intervenir para suavizar los ciclos bestias del capitalismo. ¿Cómo? Pues, en épocas buenas, subir impuestos, sobre todo a los ricos y a la especulación, para ahorrar y que la economía no se dispare sin control. Y en épocas malas, usar ese ahorro para bajar impuestos donde haga falta y, sobre todo, invertir a lo grande en empleo público, obras, servicios y dar ayudas a los parados. Así, se reactiva la demanda, la gente consume y la economía arranca. ¿Y este mecanismo es la base del estado del bienestar? Justo. Esa red de seguridad que se teje con políticas públicas. Las pensiones, el seguro de paro, la sanidad universal, la educación pública, para proteger a la gente de quedarse a la intemperie si el mercado falla. Y el legado de esto fue enorme después de la Segunda Guerra Mundial. Inmenso. Se convirtió en el modelo dominante en las democracias desarrolladas que ganaron la guerra. Y sus ideas están muy presentes en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, especialmente en los artículos que hablan de derechos sociales y económicos, seguridad social, trabajo digno, descanso pagado, educación. Es interesante cómo se presenta como una especie de síntesis, ¿no? Un intento de juntar lo mejor de dos mundos. Sí, lo más transformador que sugieren las fuentes sobre la socialdemocracia keynesiana no es solo que el Estado intervenga,
sino que intenta reconciliar dos cosas que parecían opuestas: la libertad individual del liberalismo con la seguridad y la justicia social del socialismo. ¿Cómo se come eso? Pues la idea clave es que una no puede existir de verdad sin la otra. Redefinen la libertad. No es solo la libertad de elegir tu camino, como decían los liberales clásicos. Es también tener la libertad para poder elegirlo. O sea, estar libre de la miseria, de la ignorancia, de la enfermedad. ¿Tiene sentido? Es una cuestión de dignidad. El Estado te da los recursos básicos: educación, sanidad, seguridad económica, para que tú como individuo tengas realmente la capacidad, los conocimientos y la confianza para perseguir tus objetivos. El contraste entre los modelos europeos de bienestar, como el NHS británico, la educación universal, y el sistema de EU, que siempre ha sido más reacio, pues ilustra bien estas diferencias. Ha sido un viaje intenso por estas visiones del mundo, ¿eh? Nacidas o puestas a prueba en una época de crisis brutal. Hemos visto los ideales liberales y sus contradicciones. Dolorosas contradicciones. La defensa reaccionaria del orden tradicional. La salida desesperada y fallida de la mafia. Y la apuesta socialdemócrata por reconstruir entre todos, con solidaridad y con el Estado interviniendo. Cada una vio una respuesta muy distinta a esa pregunta del principio. ¿Es otro mundo posible? Pues sí. Ni quizás, para terminar esta exploración, nos quede una pregunta que nos toca muy de cerca hoy. Viendo estas respuestas históricas a la crisis, el liberalismo, el autoritarismo tradicionalista, el sálvese quien pueda, la búsqueda de seguridad colectiva, ¿qué ecos encontramos hoy? Estas ideologías planteaban visiones muy distintas de la buena sociedad. Y hoy seguimos debatiendo con fuerza qué elementos de esas visiones, la libertad individual, la necesidad de orden o tradición, la importancia de la seguridad económica para todos, debemos priorizar y cómo equilibrarlos en nuestros propios tiempos, que también son bastante turbulentos. Es una reflexión que la historia nos deja sobre la mesa.